Hola y bienvenidos a Librolandia. Hoy nos metemos de lleno con un texto que es pura dinamita intelectual, de esos que no dejan indiferente. Hablo de La confianza en uno mismo, el ensayo que Ralph Waldo Emerson publicó allá por 1841. Pura dinamita, sí. Y lo increíble es que, casi 2 siglos después, sigue siendo súper moderno y, sobre todo, muy provocador. Te obliga a posicionarte. Totalmente. Nos va a servir un poco de mapa, ¿no? Para no perdernos en las ideas más, digamos, radicales de Emerson. Me parece un buen plan. La misión de hoy es esa, entender por qué se le llamó la Declaración de Independencia Cultural de Estados Unidos y, sobre todo, ver qué nos dice a nosotros hoy. Es que esa es la clave. Las ideas de Emerson resuenan en todo, ¿eh? Desde el individualismo de Silicon Valley hasta, no sé, los movimientos de autenticidad en redes sociales. Exacto. Así que bueno, vamos a desgranar esto a fondo. Vamos allá. Pues empecemos por ahí, por ese apodo tan potente, la Declaración de Independencia Cultural. La introducción de Alfonso lo deja clarísimo. Esto es un manifiesto. Estados Unidos era una nación joven, que culturalmente seguía mirando a Europa. Claro, es que ese es el meollo. Imagina la escena. Toda la alta cultura, la filosofía, el arte, todo venía con el sello de importado de Europa. Y de repente llega Emerson y le dice a su país, bueno, básicamente, deja de mirar hacia afuera. Sí, La fuente de toda grandeza, de toda verdad, no está en Londres o en París. Está aquí, dentro de cada uno de vosotros. Es un giro de 180 grados. y ahí es donde conecta con la idea central, que es confiar en uno mismo, para él. No es solo autoestima, ¿verdad? Lo dice al principio y es una bomba. En eso consiste el genio, en creer en tu propio pensamiento, creer que lo que es verdadero para ti en tu corazón lo es también para los demás. Es una idea que te vuela la cabeza, la verdad. El genio no es algo que aprendes imitando a otros, no. Es el acto, casi de fe, de validar tu propia intuición. De hecho, me encanta cómo lo explica con el arte. Dice algo así como que en cada obra del genio reconocemos los pensamientos que hemos descartado. Ahí está. Es esa sensación que todo el mundo ha tenido alguna vez. Lees un libro, ves una peli y piensas, ostras, esto se me había ocurrido a mí. Claro, Esa idea que tuviste en la ducha y que desechaste por ser, no sé, demasiado tuya, demasiado simple, y de repente la ves ahí, hecha una obra de arte. pues Emerson te diría que esa idea que tiraste era el oro. Era la materia prima del genio, y el error fue pensar que por ser tuya no tenía valor universal. Él defiende justo lo contrario. Su frase, lo íntimo, con el tiempo se transforma en lo general, es la clave de todo. Una verdad que nace de tu autenticidad más profunda tiene el poder de conectar con todo el mundo. Vale, si la base es esa, escuchar esa voz interior y darle valor, el siguiente paso es lógico, pero también el más conflictivo, actuar en consecuencia. Y aquí Emerson ya saca la artillería pesada con una de sus frases más famosas. Aquel que quiera ser un hombre habrá de ser un inconformista. Suena casi a una orden militar. Es que es una declaración de guerra, totalmente. Para él, la sociedad no es tu amiga en esta búsqueda. La describe, y cito, como una conspiración contra la individualidad de cada uno de sus miembros. Uf, Es como un club donde todos aceptan en silencio renunciar a su libertad a cambio de seguridad y de aceptación. La moneda de cambio es tu alma. y en ese club, la virtud número uno, lo que más se premia es la conformidad. Hacer lo que se espera de ti. Por tanto, la confianza en uno mismo es el enemigo público número uno de ese sistema. Es lo que te permite decir, no, gracias. Y Emerson es muy específico, ¿eh? Identifica 2 demonios que nos empujan a rendirnos. El primero es obvio, la propia conformidad. La describe como una ladrona de tiempo y de carácter. Nos obliga a llevar máscaras. La imagen que usa es brutal. Habla de la tonta mueca de admiración que ponemos en conversaciones que no nos interesan. Sí, sí, sí. Todos conocemos esa mueca. Es la cara oficial de las reuniones de Zoom que podían haber sido un email. O de las cenas de compromiso, ¿no? Totalmente. En las que asientes mientras piensas en la serie que dejaste a medias. Exacto. Es la energía que malgastamos en fingir para encajar. Y el segundo demonio es mucho más sutil y más peligroso. El pánico a la incoherencia. Emerson lo llama el duende de las mentes simples. Es el terror a contradecir algo que dijiste o hiciste en el pasado. Pero espera, esto es interesante. Porque, a ver, ¿no se supone que la coherencia es algo bueno? En política, por ejemplo, a los que cambian de opinión se les llama chaqueteros. Se valora mantener una línea, ¿no? ¿Emerson nos está diciendo que seamos veletas? No exactamente. Lo que critica es la coherencia tonta, la que se basa en el miedo al qué dirán.
Nos atamos a nuestro yo de ayer porque los demás nos tienen catalogados de una forma y no queremos romper esa imagen. Él dice que eso es una cárcel. La verdadera integridad no es serle fiel a tu pasado, es serle fiel a tu presente. Su consejo es casi anarquista. Di lo que piensas hoy con palabras austeras. Y mañana di lo que piensas aunque contradiga todo lo que has dicho hoy. Y se adelanta a la crítica, porque añade, así te asegurarás de que todos te malinterpreten. Pero en lugar de verlo como un fracaso, lo eleva a medalla de honor. De ahí su frase más liberadora y, para muchos, más escandalosa. Ser grande consiste en ser incomprendido. Y para que quede claro, Te lanza la lista, sí. Pitágoras, Sócrates, Jesús, Lutero, Copérnico. Básicamente, cualquiera que haya movido el mundo de su sitio fue un incomprendido. es su forma de decir que si eres fiel a tu verdad interior, que por definición es algo vivo, que evoluciona, es inevitable que choques con las expectativas fijas que los demás tienen de ti. La incomprensión no es un fallo en tu sistema, es la prueba de que tu sistema funciona, de que estás vivo y pensando por ti mismo. Vale, entiendo la filosofía, es muy potente. Pero, ¿cómo se traduce toda esta rebelión intelectual al día a día? ¿Nos da alguna pista? Nos da muchas, y son dardos directos a las costumbres de su época, y de la nuestra, ¿eh? Una de las más afiladas es su crítica a los viajes. En un momento en que el gran tour por Europa era el sumum, él lo desmonta por completo. Los llama el paraíso de los ingenuos, que ya es empezar fuerte. Totalmente. Su argumento es demoledor. Dice que viajar para huir de uno mismo, para buscar fuera algo que te falta dentro, es una estafa. Te llevas los problemas en la maleta. La frase es lapidaria. Mi coloso va donde quiera que voy yo. Uf, Da igual que tu foto sea en las ruinas de Tebas o en el salón de tu casa. Si buscas validación externa, el coloso de tu insatisfacción viaja contigo. es una crítica brutal al turismo como escapismo. Hoy Emerson estaría hablando del viaje a Bali para encontrarse, que al final acaba siendo una colección de selfies para Instagram. La insatisfacción no se cura con un billete de avión. Y esa misma lógica aplica a la imitación cultural. Nos dice, decoramos las casas con gusto extranjero, basamos nuestro arte en modelos del pasado. Nuestras opiniones son ecos de otros. Su propuesta es radicalmente local y presente. Un creador americano debe inspirarse en su clima, en las necesidades de su gente. Su grito de guerra es, insiste en ti mismo, no imites jamás. Porque, como él dice, el talento que copias de otro siempre será una posesión a medias, algo postizo. En cambio, tu propio talento, por pequeño que sea, lo puedes defender con la fuerza de toda tu vida. Y aquí es donde su pensamiento llega al punto más polémico, donde choca de frente con uno de los pilares de la modernidad, la idea del progreso social. Uf, sí, aquí es donde suelta la bomba sin anestesia. La sociedad no progresa nunca. Es una afirmación que, leída hoy, te deja helado. ¿Cómo que no progresa? ¿Y los derechos humanos, la medicina, la tecnología? Es una provocación, claro, pero su explicación es brillante. Dice que la sociedad es un espejismo. Avanza por un lado, pero retrocede por otro. El ejemplo que usa sigue siendo perfecto. El hombre civilizado construye carruajes, pero ha abandonado el uso de los pies. Hoy diríamos que tenemos un superordenador en el bolsillo, pero nuestra capacidad de concentración ha caído en picado. O que tenemos GPS para todo, pero seríamos incapaces de orientarnos por las estrellas. ¿Exacto? Por cada cosa que ganamos, entregamos algo a cambio. Ganamos en comodidad, perdemos en vigor. Ganamos en tecnología, perdemos instintos. Para él, la sociedad es como una ola. La ola avanza, pero el agua que la forma no. Cada generación empieza de cero. El progreso técnico es real, pero él se pregunta si eso nos hace individuos mejores, más fuertes o más sabios. Y su respuesta es un no rotundo. Esto me lleva de cabeza a la parte más espinosa del ensayo, la que menciona Ricardo Miguel Alfonso en la introducción. A Emerson se le ha acusado mucho de ser un individualista radical, de promover una filosofía que ignora los problemas colectivos, como la esclavitud, que era un tema candente en su época. Es la crítica más seria que se le puede hacer, y es fundamental abordarla. Hay quien interpreta su «confía en ti mismo y que el mundo se las arregle» como una justificación filosófica para el capitalismo más salvaje. Una especie de sálvese quien pueda, con barniz intelectual, ¿no? Justo. Perfecto para una nación en plena expansión que no quería que la moral le estropeara los negocios. Entonces, es Emerson el padrino filosófico del egoísmo. Está dando permiso para que cada uno vaya a lo suyo sin más, porque si es así, su filosofía es bastante problemática. Ahí es donde Alfonso, el introductor, nos pide que no nos quedemos en la superficie. Él advierte que esa es una lectura sesgada. La confianza en uno mismo de Emerson no surge del vacío o del capricho. No es un «haz lo que te apetezca».
La voz interior a la que él nos pide que seamos fieles no es la voz del egoísmo. Para Emerson, esa intuición es la manifestación de algo más grande, casi divino, una ley universal que habla a través de nosotros. O sea, no es un haz lo que quieras, sino un descubre cuál es tu verdad más profunda y sé valiente para vivir de acuerdo con ella. Y eso, imaginó, requiere una disciplina y un autoconocimiento enormes. Todo lo contrario al simple capricho. Exacto. La conclusión de Alfonso lo resume perfectamente. No hay ética sin valores e independencia, pero tampoco sin cultura y conocimiento compartido. Emerson no defendía a un individuo ignorante y aislado. Él era un hombre cultísimo. Lo que pide no es ignorar el mundo, sino que, una vez asimilado todo ese conocimiento, te atrevas a pensar por ti mismo. A crear algo nuevo en lugar de vivir de las rentas intelectuales del pasado. Eso es. Después de este viaje, me queda la sensación de que la confianza en uno mismo es menos un manual de autoayuda y más un martillo para romper cadenas, las de nuestras propias expectativas y las de los demás. Es una llamada a escuchar esa voz que solemos silenciar por miedo. Y a defender la no conformidad, incluso a riesgo de quedarte solo. Es una liberación del pánico a ser incoherente o malinterpretado, que para Emerson es casi una señal de que vas por buen camino. Y sobre todo, es un cuestionamiento radical de la idea de progreso. Al final, casi 200 años después, sigue siendo una invitación potentísima a vivir de una forma más auténtica, a construir tu vida desde tu propio centro de gravedad, no desde el de los demás. Y para terminar, si me permites, me gustaría dejar una última idea de Emerson que lo resume todo. Una reflexión para que la gente se la lleve a casa. Él dice, una institución es la sombra alargada de un individuo. El cristianismo es la sombra de Cristo, la Reforma, la de Lutero, el abolicionismo, la de Clarkson. Una idea vertiginosa. Le da todo el poder al individuo. Exacto. Y la pregunta que deja flotando es inevitable. Si esto es así, ¿qué instituciones de nuestro mundo son la sombra de qué individuos? Y la pregunta que de verdad importa, ¿qué sombra proyectamos cada uno de nosotros con nuestra propia vida? Una pregunta para rumiar durante un buen rato. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración en Librolandia. Ha sido un placer. El placer ha sido mío. Y a quienes nos escuchan, si han disfrutado de este análisis, no olviden darle a me gusta y suscribirse. Nos ayuda mucho a seguir trayendo estas inmersiones en los grandes textos. Hasta la próxima.